En un momento cuando Jesús reunió a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diversas interpretaciones han surgido de este texto, algunos pensando que Pedro es la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Sin embargo, esto se debe a una no muy buena interpretación del texto bíblico. Cuando Jesús le dice a Pedro: te digo que tú eres Pedro, la palabra Pedro es de una piedra pequeña. Sobre esta roca, la palabra roca es de una piedra grande, en el griego señala una roca grande. Sobre esa roca grande edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca grande? La roca grande era la declaración que había hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: tú eres una piedra pequeña, pero lo que has dicho es una roca grande. Y sobre esa roca grande voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca grande era, de alguna manera, la declaración fundamental de la iglesia cristiana. Cristo era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Cristo es el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Y sobre esa roca grande se iba a fundamentar toda la teología cristiana. La iglesia estaría fundamentada en eso. Lo que Jesús quiso mostrarle a Pedro y a los demás discípulos que le rodeaban era que la iglesia confesaría de viva voz que Jesús era el Hijo de Dios. En un mundo que creía que Jesús era un profeta, que era Elías, que era cualquier otro profeta o simplemente un impostor, la iglesia llegaría para decirle al mundo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesía. Eclesía significa la asamblea, la comunidad. La iglesia es una comunidad de creyentes que se unen en torno a una verdad, se unen en torno a una revelación. La congregación, que en hebreo era la cajal, la congregación de creyentes, es la asamblea de Dios. Por eso la iglesia en la Biblia no tiene un nombre. En aquel tiempo que la iglesia fue creciendo, algunos lo llamaban la secta del camino. Y esa es una secta judía, la secta del camino. Y así fueron llamando a la iglesia cristiana. Después los llamaron cristianos. Pero la iglesia, el Señor no estableció una iglesia con un nombre en específico. Nadie puede decir: es que mi iglesia es la que el Señor Jesús fundó, porque yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy católico, y la iglesia católica o la iglesia Testigos de Jehová o la iglesia pentecostal es la que Jesús fundó. Jesús funda su iglesia, no un nombre, sino una comunidad de creyentes que confesarían que Jesús era el Hijo de Dios y que andarían siguiendo las doctrinas de Cristo Jesús, y serían fundamentadas en esas doctrinas que posteriormente los apóstoles continuaron replicando. Por eso, cuando se habla de la piedra sobre la cual está fundamentada la iglesia, no estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Jesús. Y entonces el mismo apóstol Pedro dice que Jesucristo es la principal piedra, que nosotros estamos fundamentados, hemos sido constituidos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra principal. Esa iglesia que Jesús mencionó, que establecía, es una iglesia que vive del lado de Cristo, que anda con Cristo, que observa las enseñanzas de Cristo.
Y hace caso lo que dice 3 Juan 2:6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La iglesia de Dios es una iglesia que obedece al Señor. Es una iglesia que muestra los frutos de servir al Señor. El Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que todo aquel que profesa ser de la iglesia de Cristo necesita adherirse a las ordenanzas de Cristo, a las enseñanzas de Cristo, a guardar los mandamientos de Cristo. El mismo apóstol Juan dijo, si alguno dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso simplemente, y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está para reflejar al mundo la luz de Cristo y para alinearse con la voluntad de Cristo. Jesús dijo allí en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no solamente se trata de confesar y decir, yo soy de Cristo o yo amo a Cristo, sino se trata de hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo está expresada en sus mandatos, en su revelación, en su palabra, en su ley. Por eso cuando la Biblia menciona algunas características de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, menciona unas características fundamentales. Lo primero es que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Segundo, anda en los mandatos de Dios. Hablando del conflicto final, cuando el diablo hace su último esfuerzo por destruir al pueblo de Dios, en Apocalipsis 12:17, dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardar los mandamientos de Dios siempre ha sido una de las características fundamentales de la iglesia. Así que la iglesia de Cristo es una iglesia que imita a Cristo en su proceder. Es una iglesia que hace obras de caridad como Cristo las hacía. Es una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios como Cristo se fundamentaba. Es una iglesia que guarda el sábado como Cristo lo guardaba, yendo a la sinagoga y también compartiendo con la gente el sábado y haciendo el bien a otros el día del Señor. Es una iglesia que guarda la doctrina apostólica, es una iglesia que sigue el ejemplo apostólico. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, clarifica y ratifica que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente en Jesús hay salvación, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que nadie puede decir, yo soy de la iglesia de Cristo, y aún así tener otros intercesores, adorar a otros señores, confiar en los méritos de otras personas, algunos otros personajes. La iglesia de Cristo entiende que Jesús es el único medio de salvación. Sobre esta roca, esa declaración específica de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Dios siempre tendrá sobre la tierra personas que obedezcan las órdenes de Cristo. Que Dios siempre tendrá sobre la tierra personas que obedezcan los mandamientos de Cristo, que enseñen la palabra de Dios, que enseñen al mundo a cumplir los mandatos de Dios. Porque también habrá sobre la tierra personas que enseñarán a la gente a no obedecer las órdenes divinas, a predicar que las leyes del Señor están abolidas, que ya no son para nosotros. Pero el pueblo de Dios siempre llevará a la gente a buscar a Dios y a obedecer las leyes de Dios, a estudiar la palabra de Dios y a buscar la obediencia a Dios. Por eso Jesús mencionó en el Sermón del Monte, le dijo a los judíos, ustedes no piensen que yo vine a abrogar, a abolir la ley o los profetas, no. Yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir. Y yo les aseguro a ustedes que mientras pase el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se cumpla. Y nos dijo que en la iglesia se levantarían falsos profetas. ¿Y cómo dijo Jesús entonces que los conoceríamos? Dijo, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Saben por qué?
Porque el que es de la iglesia de Cristo, sus frutos son de obediencia a los mandatos de Dios. El que no es de la iglesia de Cristo, pues no le obedece a Dios, no le obedece a Cristo y no le obedece a sus mandatos. Por eso dijo Juan, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo.